El jueves por la mañana, el juzgado de familia de la Ciudad de México olía a café recalentado y a papeles viejos. Mateo Llorente estaba sentado en una banca de plástico, con la espalda recta y una carpeta negra sin marcas apoyada en las rodillas. No miraba su teléfono, no miraba a la gente. Miraba una pared blanca con una grieta fina, como si ese detalle pudiera sostenerlo. A su lado, un guardia bostezó. Al fondo, una mujer le susurraba a otra: «Tranquila, aquí siempre exageran». Mateo escuchó esa frase y pensó que la gente dice «siempre» cuando no sabe qué más decir. Natalia Serrano Romero llegó 10 minutos tarde. No entró con prisa. Entró como si ya hubiera ganado. Llevaba el pelo perfectamente alisado, un vestido sobrio y ese gesto de seguridad que Mateo solo le había visto cuando estaba convencida de que el mundo le debía algo. Venía con su abogado, un hombre de traje claro que sostenía una carpeta gruesa como si fuera un arma. Natalia no lo miró a los ojos. Miró la carpeta negra de Mateo, apenas un segundo, y apartó la vista como si esa carpeta no debiera existir. Los llamaron. La sala era pequeña, con una bandera en una esquina, un reloj que avanzaba con indiferencia y una jueza con la cara cansada de escuchar historias parecidas con nombres distintos. La jueza pidió orden, revisó documentos y miró a las partes sin ilusión. Mateo escuchaba como si estuviera en una reunión de trabajo. Natalia, en cambio, hablaba como si estuviera contando su versión a un público imaginario. El abogado de Natalia empezó con voz segura: «Su señoría, mi clienta solicita medidas inmediatas. El señor Llorente ha estado ausente por trabajo. No contribuye de manera efectiva al hogar y...» Natalia lo interrumpió, ansiosa por dejar su marca. «Él es...» Hizo una pausa, buscando el golpe. «Inútil como marido. Siempre lo ha sido». La palabra quedó en el aire, limpia y fea. Mateo no se movió, no se defendió. No hizo ese gesto de indignación que Natalia esperaba para convertirlo en el agresivo, el inestable, el que no sabe manejarse. Solo respiró una vez y mantuvo la mirada neutra. La jueza levantó una ceja. «Señora Serrano Romero», dijo, «aquí estamos para hechos, no para adjetivos». Natalia sonrió como si la corrección le diera igual. Su abogado, sin embargo, apretó la mandíbula. Él sí entendía qué se podía perder en una sala así. La jueza miró los papeles y luego al abogado. «Licenciado, ¿usted revisó el perfil patrimonial completo del señor Llorente?» «Sí, su señoría», dijo el abogado, con exceso de seguridad. «Lo aportado muestra ingresos normales. No hay empresas a su nombre y...» La jueza lo cortó con una frase que cambió el aire. «¿De verdad no sabe quién es él?» El abogado se quedó quieto, literalmente quieto, como si alguien le hubiera apagado el cuerpo un segundo. Natalia giró la cabeza hacia su abogado, confundida. Mateo sintió un pulso caliente en la garganta. No era alegría, era el sonido interno de una puerta cerrándose. La jueza bajó la vista al expediente. «Tengo aquí una declaración complementaria», dijo, «sobre participaciones empresariales indirectas, presentada en sobre reservado, con solicitud de confidencialidad ya validada. Esto no es ingreso normal». El abogado tragó saliva e intentó recuperar el control. «Su señoría, mi clienta no tiene conocimiento de...» «Eso es precisamente lo que me preocupa», dijo la jueza, y su tono dejó de ser rutinario. «Porque si no lo sabía, significa que este asunto se está llevando con ligereza o con mala fe». Natalia se puso pálida, como si alguien le hubiera bajado el brillo. Mateo siguió sin hablar, porque el silencio, cuando está sostenido, obliga a la otra persona a llenarlo. Y Natalia siempre llenaba. La jueza miró a Mateo. «Señor Llorente, ¿qué solicita usted?» Mateo abrió la carpeta negra. «Su señoría», dijo, con una voz más tranquila de lo que sentía, «yo también quiero hechos». Y ahí, por fin, empezó lo que Natalia no había previsto. 4 semanas antes, la comisión de trabajo de Mateo a Madrid había empezado como empiezan las cosas normales. Un vuelo largo,
Un hotel sobrio, reuniones seguidas, cenas rápidas, el cuerpo funcionando en automático. Antes de despegar, Natalia le mandó un audio dulce, demasiado perfecto. Mi amor, tú concéntrate. Aquí todo está bien. No te preocupes de nada. Mateo lo escuchó 2 veces. No por amor, por el tono. Sonaba ensayado, como cuando alguien se graba y vuelve a grabarse hasta que la mentira no se note. Esa misma noche, a miles de kilómetros, el sistema de seguridad del departamento en Ciudad de México le mandó una notificación. Puerta principal. Abierta. Mateo miró la pantalla. Esperó otra notificación, porque su cuerpo ya sabía que venía. Llegó. Cámara sala. Movimiento. Abrió el clip. No vio un ladrón. Vio su sala, su sofá, su manta. Y vio a Natalia entrando con un hombre que no era amigo ni familia. Un hombre con confianza, con llaves, sin mirar alrededor. Natalia se rió de algo que él dijo. Se acercaron demasiado. Y antes de salir del cuadro, Natalia hizo algo pequeño que le secó la boca a Mateo. Miró directamente hacia donde estaba la cámara, como si supiera que no debía mirar ahí. El clip terminó. Mateo se quedó sentado en la cama del hotel con el móvil en la mano, sintiendo el zumbido en los oídos, las manos frías, esa calma falsa encima de un temblor. No gritó, no llamó, no escribió «¿Quién es?», como haría cualquiera en caliente. Se levantó, se mojó la cara y se miró al espejo del baño. Lo que más le dolió no fue el hombre, fue la naturalidad de Natalia, como si él ya estuviera fuera de la casa antes de que lo echara. Y ahí tomó la decisión que iba a cambiar el resto. No reaccionar. Documentar. Aislar. Esperar el momento exacto. En la sala del juzgado, Natalia todavía no sabía lo que Mateo había hecho esa misma noche, con el corazón helado y el pulso firme. Y eso era lo que la iba a destruir, no el grito, el orden. Mateo no imprimió el clip esa noche, ni lo mandó a nadie, ni lo usó para hacerse daño. Lo primero que hizo fue abrir el panel del sistema de seguridad y mirar el historial con una pregunta fría. ¿Cuántas veces? Los clips estaban organizados por fecha. Había entradas los martes, los jueves, a veces los sábados por la tarde, siempre en horarios que coincidían con llamadas de trabajo de Natalia o con supuestas visitas a su mamá. Lo peor no era la repetición, era la rutina. Mateo revisó el registro de la cerradura inteligente. Había un usuario con permisos de administrador que él nunca había activado. Administrador, N. Serrano. Natalia no solo estaba engañándolo, estaba controlando la puerta. Mateo tomó capturas de pantalla de todo, usuarios, permisos, horas exactas. Guardó cada imagen con nombre y fecha. Luego, en silencio, cambió la clave maestra, activó doble verificación y revocó accesos remotos no esenciales. No por venganza, por seguridad. Después abrió el banco. Y ahí encontró la primera prueba real. Porque el video era personal. Dolía, sí. Pero el banco era objetivo. El banco no tenía versiones. En la cuenta conjunta, durante las últimas 2 semanas, aparecían movimientos que no cuadraban con su vida. Cargos repetidos a un servicio de almacenamiento, en la nube premium, pagos, a una gestoría con un concepto demasiado limpio, gestión. Un beneficiario añadido recientemente, servicios jurídicos, Serrano y asociados. Mateo se quedó mirando ese nombre un rato. Serrano, el apellido de Natalia, el apellido de su suegra. Ahí entendió algo que lo calmó y lo enfureció al mismo tiempo. Esto no era improvisación. Había guión. Y cuando hay guión, siempre hay un error de continuidad. Mateo descargó los extractos en PDF y los guardó en una carpeta cifrada con un nombre neutro, de oficina. Informes-MX. Luego abrió una hoja en blanco y escribió un título, como si fuera un proyecto serio. Cronología, CDMX. Y debajo, 3 líneas. Primer clip, fecha/hora, primer movimiento atípico, fecha/hora, primer cambio de accesos, fecha/hora. No se permitió pensar en amor, ni en humillación, porque sabía algo que Natalia no sabía. En un divorcio, el que se desordena pierde. El secreto que Natalia no conocía.
Mateo no era un hombre de redes. No daba conferencias. No figuraba con su cara en notas de prensa. En el papel, era lo que Natalia contaba en cenas. Mateo trabaja mucho, es operativo, se mata, pero es discreto. Eso era cierto. Y también era incompleto. Antes de casarse, Mateo ya era socio minoritario y anónimo de una compañía grande de logística y software empresarial, a través de una sociedad vehículo y un acuerdo de confidencialidad. No era una fortuna de película. Era estructura real. Abogados, auditorías internas, protocolos de riesgo. No lo había ocultado por ego. Lo había protegido por contrato y por costumbre. Y porque, con Teresa Serrano cerca, Mateo nunca sintió que su casa fuera completamente suya. Natalia nunca preguntó demasiado. Y cuando alguna vez preguntó, lo hizo con esa sonrisa que parecía confianza. A mí me gusta que seas discreto. Los que presumen esconden cosas. Mateo sonreía y no discutía. Esa frase le convenía, hasta que se volvió en su contra. La primera jugada de Natalia. 2 días después del primer clip, en Madrid, Mateo recibió un correo de Natalia. Asunto. Notificación. El texto era corto, profesional, sin emoción. He iniciado el proceso de divorcio. A partir de hoy, toda comunicación será por escrito. Mateo leyó la frase una vez y supo que no era Natalia escribiendo sola. Natalia podía ser fría, sí, pero ese tono era de despacho. Comunicación por escrito. A partir de hoy. Era un libreto. No respondió con preguntas. Respondió con una sola palabra. Entendido. Y se guardó el resto. Minutos después, el banco le notificó una transferencia grande desde la cuenta conjunta. Concepto. Ajuste. Mateo sintió un vacío en el estómago, pero no se movió. Solo anotó, día 1, email más transferencia más entrada de tercero. Porque sí, ese mismo día, el sistema volvió a notificar apertura de puerta. La cámara mostró al mismo hombre entrando con una mochila, sin prisa, como si ya tuviera permiso. Mateo lo vio con el mismo frío con el que se mira un incendio desde lejos, sabiendo que si corre a apagarlo con las manos, solo se quema. El contacto que no debía existir. La noche siguiente, llegó el primer mensaje desde un número desconocido. Firma y ya. No te metas en problemas. Mateo no contestó. Lo guardó. Al día siguiente, otro mensaje. Último aviso. Mateo tampoco contestó. Solo añadió una línea en su cronología. Intimidación. Número desconocido. Fecha/hora. En el mundo de Mateo, un mensaje así no era miedo. Era prueba de que alguien estaba presionando fuera del marco. Y la presión fuera del marco tiene un problema. Deja huella. La llamada a Marina Mateo contactó a Marina Paredes, abogada en Ciudad de México, por recomendación de un colega. La videollamada duró 15 minutos. Mateo habló de hechos, sin adjetivos. Tengo clips de acceso al domicilio, dijo. Transferencias desde la cuenta conjunta, correo de divorcio por email, y ahora mensajes de intimidación. Marina no se impresionó. Eso le gustó a Mateo. Bien, dijo ella. Lo primero, usted no confronta. Lo segundo, preservamos prueba. Lo tercero, solicitamos medidas para restringir movimientos de la cuenta y evitar que metan a un tercero como residente para complicar el uso del domicilio. Mateo asintió. Y quiero que esto sea limpio. Limpio no significa suave, respondió Marina. Significa legal. Mateo cerró los ojos un segundo. Eso quiero. Marina le pidió que enviara de inmediato extractos, capturas, correos, registros de acceso, y le dejó una instrucción clara. A partir de hoy, comunicación solo por escrito y por despacho. Nada de llamadas. Nada de discusiones en la puerta. Mateo colgó y miró el espejo del hotel. Natalia creía que él estaba lejos y, por tanto, débil. No sabía que Mateo funcionaba mejor cuando no podía discutir, porque entonces solo podía hacer una cosa: ordenar. La vuelta que cambió la sala del juzgado. Cuando regresó a Ciudad de México, no fue a casa. No quería que su primer movimiento fuera emocional. Fue directo al despacho de Marina.
Prepararon el sobre reservado con la información patrimonial general, sin exhibir números al mundo, y anexaron la cronología de accesos, transferencias y mensajes. Marina presentó todo antes de la primera audiencia. Por eso, cuando Natalia entró al juzgado creyendo que traía el control, la jueza ya había leído lo esencial. Y por eso la jueza preguntó lo que preguntó. ¿De verdad no sabe quién es él? Mateo no necesitó decir quién era para humillar a Natalia. Solo necesitó que quedara claro que Natalia había movido piezas sin saber el tablero. Y cuando alguien juega así, siempre comete el mismo error. Se confía demasiado pronto. Mateo cerró su cronología esa noche con una frase simple. Que sigan. Cuanto más hagan, más dejan. Porque lo que venía ahora no era una pelea. Era un desgaste controlado. Y el siguiente movimiento, el que Natalia no vería venir, iba a ocurrir dentro de su propia casa. Mateo no fue a casa cuando volvió a Ciudad de México. Esa decisión, que desde fuera podía parecer cobardía, era en realidad una barrera. Natalia necesitaba una escena. Necesitaba un audio subido de tono, una puerta golpeada, un ¿quién es ese? Algo que su abogado pudiera convertir en argumento. Mateo no le iba a regalar material. Se instaló 2 noches en un hotel discreto en la Roma. No por dramatismo, por control. Desde allí, con el portátil abierto, siguió el único plan que funcionaba contra alguien que actúa rápido. Dejar que se equivoque con prisa. La primera noche, a las 22:14, llegó la notificación del sistema. Puerta principal. Apertura. Mateo esperó 10 segundos antes de abrir el clip, como si el cuerpo necesitara ponerse un casco. Luego lo abrió. Natalia entró con 2 bolsas del súper. Detrás venía él, el hombre de la mochila. Esta vez se le vio mejor. 30 y tantos. Barba recortada, ropa casual, esa seguridad de quien ya se siente instalado. Natalia dejó las bolsas sobre la encimera y sin saber que la cámara seguía activa para Mateo, dijo: «Ya está. Hoy lo vi en el juzgado». Se quedó callado. «No va a hacer nada». El hombre sonrió. «¿Seguro?» «Seguro», dijo Natalia. «Mateo siempre ha sido blando». Mateo apretó la mandíbula pero no reaccionó. No porque no doliera, sino porque lo que vino después era más importante que el insulto. El hombre sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa del comedor. «Tu mamá me dijo que esto lo firmabas tú», dijo. Natalia abrió el sobre, hojeó las hojas y frunció el ceño. «¿Qué es?» «Lo del uso del domicilio», respondió él. «Para que conste que yo aporto, que no soy un invitado». Natalia se quedó un segundo quieta. «No sé si esto es buena idea». El hombre se encogió de hombros. «Tu mamá sabe, y el abogado también». Mateo pausó el vídeo. Ahí estaba el error de continuidad. Estaban intentando meter a un tercero en el proceso con papeles. No como aventura, como estrategia. Y la estrategia tenía firma ajena. Teresa Serrano. Mateo guardó el clip original, capturó pantalla del sobre y de la frase «Tu mamá sabe», y se lo envió a Marina con 2 líneas. Intentan formalizar al tercero, sobre barra hojas en mesa. Frase: «Tu mamá sabe». Clip adjunto. Marina respondió en menos de 5 minutos. «Perfecto. No intervengas. Mañana presento medidas sobre vivienda y prohibición de terceros. Esto les cierra el camino». Mateo cerró el portátil y se quedó mirando la pared del hotel. Lo que sentía no era celos, era algo más frío. La certeza de que Natalia no estaba solo traicionándolo. Estaba intentando borrarlo del espacio que compartían. Y cuando alguien intenta borrarte, no se le responde con lágrimas. Se le responde con límites. La pieza tenía nombre. A la mañana siguiente, Mateo hizo una llamada que Natalia no imaginaba que existiera, al administrador del edificio. No para discutir, para solicitar constancias. El administrador, cuidadoso, dijo que solo podía entregar información con autorización o por orden. Marina se encargó del canal formal. Ese mismo día, un conocido de Marina en administración inmobiliaria confirmó un dato clave. Natalia había intentado registrar a un tercero como residente temporal en el condominio.
El nombre era Gabriel Soto. Mateo escribió el nombre en su cronología sin emoción, como si fuera el nombre de un proveedor. Gabriel Soto. Intento de registro. Fecha/hora y debajo añadió: firma. Natalia Serrano Romero. Eso cambiaba todo, porque ya no era mi marido se fue y yo hice mi vida. Era yo intenté convertir a mi amante en parte del expediente. Ese tipo de error no se arregla con disculpas. Se arregla con jueces. El mensaje que mostró la mano. Esa tarde llegó otro mensaje del número desconocido. Último aviso. Si no firmas, te vas a arrepentir. Mateo no contestó. Se lo reenvió a Marina y pidió por escrito que se incorporara como indicio de presión e intimidación. 20 minutos después, Marina respondió: listo. Y ojo, el número está vinculado a un despacho que colabora con el abogado de ella. Mateo se quedó quieto. No porque fuera sorprendente, sino porque por fin el mapa tenía borde. El abogado de Natalia no solo representaba, estaba empujando fuera del marco. Y cuando un abogado empuja fuera del marco, lo hace porque cree que el otro lado no tiene estructura. Natalia había vendido a Mateo como blando. Mateo decidió no corregirla. Le convenía. El aviso que los marcó. Ese mismo día, en su correo profesional, Mateo recibió un mensaje del departamento legal de la compañía en la que era socio anónimo. Asunto: confidencial, participaciones. El texto era breve. Se ha detectado una consulta externa sobre identidad de beneficiarios reales, vinculados a la sociedad vehículo. No se ha facilitado información. Avisamos por protocolo. Mateo sintió un frío limpio. Natalia, o Teresa, o el abogado, estaban intentando averiguar quién era él de verdad. Y el problema para ellos era simple. En el mundo corporativo, las consultas indebidas no desaparecen. Quedan registradas. Mateo respondió con una frase profesional. Confirmado. Mantener bloqueo. Sigo protocolo. Luego llamó a Marina. Han intentado rastrear mis participaciones, dijo. Marina no se sorprendió. Lo imaginaba. Por eso la jueza hizo esa pregunta en la primera audiencia. Para dejar claro que aquí nadie va a jugar a ciegas. Mateo apretó el móvil un segundo. ¿Qué hacemos ahora? Lo que ya estás haciendo, dijo Marina. Dejar que se confíen. Y cuando intenten formalizar al tercero, cerramos la puerta. El primer error verbal de Natalia. Esa noche, Natalia le escribió un mensaje largo, no por abogado, a él. Mateo, no tiene sentido que hagas esto tan difícil. Yo no sabía nada de tus cosas. Siempre me tuviste en la oscuridad. Solo quiero paz. Mateo lo leyó 2 veces y vio el giro. Natalia estaba tratando de cambiar el relato. De él es inútil, a él me ocultó cosas. Quería victimizarse, quería justificar, porque ya empezaba a sentir que la versión inicial no aguantaba. Mateo respondió con una sola línea. Toda comunicación, por escrito, a través de mi abogada. Nada más. Guardó captura. Guardó hora. Porque cuando alguien se desespera, escribe más de lo que debería. Y en un expediente, cada palabra pesa. La segunda audiencia. Al día siguiente, Natalia entró al juzgado distinta. Menos alta. Menos segura. Como si hubiera dormido con la boca llena de arena. Gabriel no estaba. Eso también era información. Su abogado evitó mirar a Mateo. La jueza abrió la audiencia y anunció que se valorarían medidas específicas para impedir la presencia de terceros en la vivienda durante el proceso y para sancionar cualquier intento de manipulación de registros del condominio. Natalia apretó el bolso contra las piernas. Mateo no sonrió. No necesitaba. Porque ahora la presión ya no estaba en él. Estaba en ellos. Y lo peor para Natalia todavía no había ocurrido. Aún no sabía qué significaba, de verdad, ese sobre reservado sobre las participaciones de Mateo. Aún no entendía por qué la jueza había preguntado, ¿de verdad no sabe quién es él? La respuesta iba a caer como cae lo inevitable, sin gritos, sin espectáculo, y demasiado tarde para corregirlo. La segunda audiencia no fue ruidosa, fue peor, fue ordenada.
La jueza entró, saludó sin calidez y empezó a hablar como si estuviera leyendo un manual. Cuentas, inventario, uso de vivienda, comunicación entre partes. Natalia la escuchaba con la cara tensa, intentando sostener el control con postura. Mateo, en cambio, no intentaba nada. Solo estaba ahí, inmóvil, con su carpeta cerrada. Señor Llorente, dijo la jueza, su representación ha solicitado medidas para impedir la residencia de terceros en el domicilio común. Dado lo aportado, se admite a trámite. Se advierte a la señora Serrano Romero que cualquier intento de registrar a un tercero como residente o de construir una residencia habitual durante el proceso puede considerarse mala fe. Natalia abrió la boca, pero su abogado le tocó la muñeca para que no hablara. El gesto fue pequeño, pero Mateo lo vio claro. El abogado ya no quería que Natalia improvisara, porque Natalia improvisando dejaba huellas. La jueza pasó a lo patrimonial sin cambiar el tono. Y sobre el punto reservado, dado que existe una estructura de participación empresarial indirecta bajo confidencialidad, el tribunal solicita que se aporte el marco general de ese activo para el inventario. No cifras públicas. Marco general. El abogado de Natalia se puso rígido. Su señoría, eso, mi clienta no. Lo sé, dijo la jueza, y por primera vez su voz sonó como una advertencia. Y ese es el problema. Su estrategia procesal se construyó sobre la idea de que el señor Llorente tenía ingresos normales y que era viable apurar tiempos, mover fondos y ocupar el domicilio. Ya no lo es. Natalia sintió el golpe, aunque no se movió. Se le notó en los ojos. Miró a Mateo como buscando una explicación que no estaba obligada a recibir. Mateo no se la dio. Solo dijo lo mínimo, con una calma que a Natalia le resultó ofensiva. Yo no pedí esto. Me obligaron a ordenarlo. La jueza tomó nota y cerró el punto. Medidas confirmadas, plazos, advertencias formales. Nada dramático. Exactamente lo que a Mateo le interesaba. Un marco donde cada exceso de Natalia se volviera contra ella sin que él tuviera que levantar la voz. En el pasillo, lo único que ella quería saber. Natalia lo alcanzó afuera, antes de que llegaran los ascensores. ¿Quién eres?, preguntó casi sin voz. ¿Qué es eso de estructura y participaciones? Mateo la miró como se mira a alguien que acaba de romper un vaso y ahora pregunta por qué hay cristales. Soy el mismo, dijo. El que se iba a trabajar y volvía, el que pagaba, el que confiaba. Natalia apretó los labios. Entonces, ¿me lo ocultaste? Mateo soltó aire por la nariz, sin risa. No te lo oculté para dañarte. Lo manejé como se maneja en mi mundo, discreto, protegido, con protocolos, y aún así vivíamos bien. ¿Y por qué no me lo dijiste nunca?, insistió ella, y en su voz ya no había orgullo. Había miedo. Mateo sostuvo su mirada. Porque con tu madre cerca nunca supe quién estaba realmente en mi casa. Esa frase le pegó más fuerte que cualquier insulto. Natalia bajó la vista. Su abogado, a un lado, miraba el reloj como si quisiera arrancarla de ahí para que no siguiera hablando. Natalia intentó cambiar el tema con lo que creía que era una concesión. Gabriel ya no va a venir, dijo rápido. ¿Vale? Ya lo corté. Mateo no cambió la cara. No es por Gabriel, respondió. Es por ti. Natalia parpadeó como si no entendiera. Mateo añadió sin veneno, sin alzar la voz. No metiste a otro hombre en casa porque estabas triste. Lo metiste porque pensaste que así yo no volvería con fuerza. Pensaste que desde lejos me doblegabas. Natalia se puso blanca otra vez. Yo no. Sí, dijo Mateo, y por primera vez su tono sonó definitivo. Y lo hiciste con ayuda. Natalia miró a su abogado, luego al suelo. Mi madre, susurró. Mi madre dijo que era lo mejor. Mateo asintió. Tu madre dijo muchas cosas, pero tú firmaste, tú escribiste, tú abriste la puerta. Natalia apretó los puños dentro del bolso, conteniéndose. Era lista. Sabía que llorar ahí no le servía. ¿Qué quieres?, preguntó. ¿Que me quede sin nada? Mateo la miró con calma.
Quiero que esto termine sin más daño, pero no a costa de mi seguridad. El abogado intentó recuperar el control. Señor Llorente, podemos negociar una salida rápida. Mi clienta está dispuesta a un acuerdo. Mateo lo miró por primera vez, sin odio, con curiosidad fría. Claro que quieren un acuerdo rápido, dijo. Es lo que han querido desde el primer email. El abogado apretó la mandíbula. Mateo remató con una frase simple. Solo que ahora el reloj ya no está de su lado. La venganza no fue una humillación. Fue una pared. Esa tarde, Mateo y Marina prepararon el paquete reservado para el tribunal. El sobre no exhibía riqueza, no daba números al morbo, solo explicaba el marco, participación indirecta, acuerdos de confidencialidad y algo que Natalia no entendía todavía, que el sistema corporativo había detectado una consulta externa y la había marcado. Marina señaló una hoja. Aquí está el aviso del departamento legal. Alguien intentó rastrear beneficiarios reales. Eso, unido a mensajes de presión y a intentos de registro de Gabriel, dibuja mala fe y un patrón de control. Mateo asintió. No quiero destruirla, dijo. Marina lo miró con calma profesional. No la estás destruyendo. Se está destruyendo sola cada vez que intenta apurar. Esa noche, el mensaje que la delató a las 23:37, Natalia escribió. No fue un mensaje largo de paz. Fue una frase corta, impulsiva, escrita desde el miedo. Si hubiera sabido quién eras, no lo habría hecho así. Mateo la leyó una sola vez. Ahí estaba el corazón del asunto. No si hubiera sabido lo que sentías. No me equivoqué. No, perdón. No lo habría hecho así. Como si el problema fuera el método, no el acto. Mateo hizo captura. La guardó. Se la envió a Marina sin comentario. Luego apagó el móvil y se quedó sentado en la cama del hotel. Sintió una tristeza breve por la versión de Natalia que él había querido creer. Y luego esa tristeza se convirtió en algo más útil. Determinación. Porque ahora ya no se trataba de ganar un divorcio. Se trataba de cerrar una puerta para siempre. Y al día siguiente, cuando Natalia se sentara con Teresa Serrano y su abogado para reorganizar el plan, iba a tener que explicar algo que dolía más que perder dinero. Que Mateo no era un marido cualquiera al que podían apurar. Que su anonimato no era ausencia, era protección. Y que por intentar jugar sucio, habían llamado la atención del tipo de gente, bancos, jueces, departamentos legales, que no se impresionan con drama, se impresionan con patrones. La tercera audiencia llegó sin música y sin sorpresa. Eso era lo que más asustaba. Natalia entró con el mismo vestido sobrio, pero ya no con la misma seguridad. Caminaba como quien pisa un suelo que puede ceder. Su abogado hablaba menos, miraba más. Cada vez que Natalia respiraba hondo para intervenir, él se tensaba, como si tuviera miedo de que su propia clienta se hundiera con una frase. Mateo llegó con Marina. Misma carpeta negra, misma cara, ningún gesto de victoria. En la mesa, la jueza abrió el expediente y fue directa a lo que importaba. Se confirma la restricción de movimientos en la cuenta conjunta. Se incorpora el intento de transferencia bloqueado. Se incorpora el intento de registro del tercero en el condominio. Y se advierte nuevamente: cualquier conducta de presión, intimidación o manipulación de accesos será valorada como mala fe. Natalia tragó saliva. El sonido se oyó en la sala. Su abogado intentó rescatar terreno con tono de acuerdo razonable. Su señoría, mi clienta propone cerrar esto por convenio. Renuncia a discutir el domicilio a cambio de una liquidación rápida y ordenada. La jueza miró a Mateo. Señor Llorente. Mateo habló poco, como siempre. Acepto un cierre rápido con dos condiciones: inventario real y constancia formal de que no habrá terceros residiendo en el domicilio durante el proceso de venta o asignación de uso, y comunicación exclusiva por abogados. Natalia apretó las manos bajo la mesa. Ya no hay nadie, dijo, rápida, como si esa frase pudiera borrar el pasado. La jueza no reaccionó a la emoción, solo preguntó: ¿puede acreditarlo?
Natalia miró a su abogado. El abogado miró al suelo, como si ya supiera que todo acreditar iba a doler. Marina intervino, precisa. Tenemos registro de accesos y constancia de administración sobre el intento de registro del tercero. Aún así, solicitamos documento del administrador, confirmando que no hay residente autorizado adicional, y un compromiso firmado de la señora Serrano Romero sobre prohibición de terceros. La jueza asintió. Se concede. Plazo de 48 horas. Si se incumple, revisaremos medidas más estrictas. Natalia respiró como si le quitaran un peso, y a la vez como si le pusieran otro. Mateo no cambió la cara. Porque él no había venido a ganar hoy. Había venido a cerrar el sistema para que no hubiera más sorpresas. En el pasillo, la frase que no pudo reparar. Al salir, Natalia lo alcanzó otra vez. Ya no llevaba rabia, llevaba cansancio y un miedo distinto. El miedo a haber apostado mal. Mateo, dijo, y su voz ya no sonó acusadora. Yo no sabía lo de la empresa, lo de que eres socio. Mateo la miró sin ironía. Ya lo sé. Natalia tragó saliva. Si lo hubiera sabido, no habría... Se detuvo, buscando una palabra que la salvara. No habría ido tan rápido. Mateo sostuvo el silencio un segundo, lo justo para que ella oyera su propia frase. Eso es lo que te duele, dijo al fin. Natalia parpadeó. Se le humedecieron los ojos, pero no era amor, era vergüenza. No, susurró. Me duele haberte hecho daño. Mateo no la humilló. No necesitaba insultos. Solo la devolvió a los hechos. Me mandaste el divorcio por correo mientras yo estaba fuera. Moviste dinero. Metiste a Gabriel en la casa. Intentaste registrarlo. Dejaste que tu madre manejara accesos y papeles. Eso no es un error. Es una elección. Natalia bajó la cabeza. Mi madre se metió. Yo. Tú abriste la puerta, repitió Mateo con calma. Y cuando abres esa puerta, no puedes fingir después que no sabías lo que había afuera. Natalia respiró hondo y soltó la pregunta que llevaba días tragándose. ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué no me gritaste? ¿Por qué no me llamaste desde el primer día? Mateo la miró. Por primera vez su voz sonó humana, cansada, sin dureza. Porque el día que gritas, pierdes el control de tu versión. Y tú ya estabas escribiendo una versión donde yo era inútil. No iba a darte el clip que te faltaba. Natalia se quedó quieta, como si esa frase reordenara el pasado. Ahí entendió algo que la dejó sin aire. Mateo no aguantó. Mateo eligió. Mateo dio un paso atrás. Esto se cierra por papeles, no por perdón. Natalia quiso decir algo más, pero no encontró una frase que no sonara a cálculo. Perspectiva breve. Gabriel Soto estaba sentado en una cafetería en la Narvarte, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Teresa Serrano lo había tratado como una pieza útil. Natalia lo había tratado como un refugio, hasta que el refugio empezó a tener costo. Cuando el administrador del edificio rechazó el registro y la abogada de Mateo empezó a pedir constancias, Teresa cambió el tono. Tú aquí no pintas nada, le dijo Teresa por teléfono. Te vas. Hoy. Natalia no lo defendió. Solo escribió un mensaje corto. Mejor no hablemos por un tiempo. Gabriel entendió tarde lo que siempre pasa con las piezas. Si el tablero se vuelve peligroso, las piezas se sacrifican. Pidió la cuenta. Salió con una mochila que ya no parecía instalarse. Parecía huir. Y por primera vez desde que todo empezó, se preguntó si Natalia lo había querido, o solo lo había usado para llenar un hueco y ocupar una casa. Lo que pasó con Teresa. Teresa no apareció más en el juzgado. Teresa trabajaba fuera. Llamadas, insinuaciones, arreglos. Pero cuando el banco mantuvo la restricción, cuando el condominio dejó constancia del intento de registro, y cuando el despacho de Marina respondió todo por escrito, Teresa perdió su territorio favorito, la informalidad. Marina le envió un requerimiento específico: cesar contacto, cesar intentos de acceso, cesar cualquier gestión relacionada con vivienda o cuentas. Todo por escrito,
con sello. Teresa intentó llamar para hablar como madre. Marina la cortó con 2 frases. Señora Serrano, todo por escrito, y cualquier intento más se adjunta al expediente. Teresa colgó, no porque se calmara, porque entendió que ya no podía dominar. Y cuando ese tipo de persona no puede dominar, se vuelve invisible para protegerse. El momento en que Natalia se arrepintió de verdad. Semanas después, en la reunión final para firmar el convenio, Natalia llegó con ojeras y sin su madre. Se sentó frente a Mateo y por primera vez no intentó ser fuerte. «Me enteré de tu ascenso», dijo, sin mirarlo. Mateo no preguntó cómo. No importaba. Natalia apretó el bolígrafo. «Me di cuenta de que lo hice justo cuando no debía». Mateo la miró, serio. «Lo hiciste justo cuando decidiste». Natalia asintió, como aceptando un golpe que por fin entendía. «Sí», dijo. «Y ahora, ya está». Firmaron. Sin drama, sin reconciliación, sin frases bonitas de película, solo firmas y fechas. A veces la venganza fría no es un castigo. Es dejar que el otro viva con la certeza de que eligió mal. Meses después, Mateo volvió a su rutina como vuelven los hombres que han sobrevivido a algo vergonzoso. Más silencioso, más selectivo. Siguió viajando por trabajo, pero ya no viajaba dejando su vida abierta. Cambió sistemas, cerró accesos, separó cuentas y dejó todo con doble verificación, como si su casa fuera una empresa con riesgos. No por paranoia, por aprendizaje. El inventario se cerró. Los ajustes se hicieron. El intento de convertir a un tercero en residente quedó registrado en el expediente como un error que ya no se podía reescribir. Natalia rehizo su vida cerca de Teresa al principio. Luego, poco a poco, se alejó. No porque Mateo se lo pidiera, porque vivir junto a quien te empuja al precipicio cansa. Un día, meses después, Natalia escribió un último correo a través del despacho, sin pedir nada. «No espero respuesta. Solo quería decir que ahora entiendo que no te traicioné solo como esposo. Te traicioné como persona. Y eso se me va a quedar». Marina se lo reenvió a Mateo. Mateo lo leyó una vez. No sintió satisfacción. Sintió cierre. Esa noche llegó a su apartamento nuevo, dejó las llaves en un cuenco y por costumbre revisó una notificación del sistema de seguridad. Todo en orden. Se sentó en el sofá con una taza de té. La ciudad sonaba lejos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía un lugar disputado. Parecía un lugar neutral. Mateo pensó en la frase que Natalia dijo en el juzgado: «Inútil como marido». Y entendió, con una ironía tranquila, que ella se equivocó en lo esencial. Él no era inútil. Él solo era un hombre que, cuando lo traicionan, no grita. Organiza. Y cuando organiza, los demás se caen solos.